Bueno, os quiero hablar un poco de este proyecto que hemos realizado en Nepal. Nepal es un país que está bastante lejos. Lo que hemos hecho es irnos desde nuestra isla aquí en Fuerteventura, todo el camino hasta este bonito país llamado Nepal. Nepal se encuentra entre la India y la China. Como sabéis, son dos de los grandes gigantes y lo que van a ser las grandes potencias y sobre todo dos de los países más habitados del mundo, con lo cual Nepal, que es este pequeño país que podéis ver aquí en medio, es un país que está muy influenciado por estos dos grandes gigantes, ¿no? Históricamente ha sido una ruta de comercio entre estos dos gigantes y eso ha definido tanto la cultura como la economía, como el progreso de este país. Nepal es famoso más allá de por su cultura entre estos dos países, también por tener las montañas más altas del mundo. Esto es Katmandú. Como veis, es una ciudad bastante grande en un valle y nosotros hemos realizado el proyecto en la zona del valle del Everest, que se llama el Khumbu Valley. El Everest es la montaña más alta del mundo, pero está rodeado por muchas más montañas y todo esto crea esta cordillera que ha creado una zona inhóspita, difícil de llegar, porque solo se puede volar hasta ciertas zonas y a partir de ahí hay que caminar. Nuestro proyecto, nuestra intención era dar a conocer la gente que lleva viviendo ahí toda su vida, gente que es mayor, que tiene una edad ya complicada y que sigue viviendo allí, sobreviviendo más que viviendo, como pueden, porque los recursos en estas alturas y en sitios tan inaccesibles no son tan sencillos, ¿no? Son difíciles. En nuestro caso, en nuestra ruta, en lugar de volar, decidimos tomar un autobús desde Katmandú que nos llevaría a la zona de acceso al valle del Everest y caminamos desde abajo unos 15 días en total para poder llegar a las zonas. La verdad es que es 100% recomendable porque, como os podéis imaginar, en las alturas a partir de 4.000 metros la gente no vive de forma normal, ¿no? Todos los Sherpas y todos los otros clanes que solían vivir en las montañas del Himalaya han ido bajando de altura porque la vida es mucho más cómoda, tienen mucha más facilidad para hacer crecer su comida y para poder acceder a las carreteras, etcétera, ¿no? Entonces, la gente que está a más de 4.000 metros están ahí dedicados al turismo del trekking y no tienen una vida normal e independiente, ¿no? Hay un par de pueblos en la zona de Namche Bazar, como Portse, que sí que aún mantienen una parte local, pero el resto, a partir de ahí, un poco más arriba, todas las aldeas y pueblos que se encuentran ya no tienen gente rural, ¿no? Todo está dedicado pues al turista y todos son gente que está 100% dedicada a que los turistas que hacen trekking tengan una estancia cómoda y se gasten su dinero allí. Entonces, la parte primera de este trayecto, que es de unas alturas desde los 1.000 hasta los 3.000 metros, es quizá la parte más interesante desde el punto de vista social, ¿no? Desde el punto de vista de la gente que vive allí, porque allí sí que hay poco turismo, porque la mayoría de turistas vuelan hasta Lukla y se ahorran unas 7 o 8 días de caminata, pero toda esa zona de allí hacen su vida normal. Ellos viven, comen, tienen sus negocios, sus tiendas para los locales, cultivan su comida y poco más, ¿no? Es decir, tienen su economía y no dependen tanto del turismo, de forma que es una parte socialmente más auténtica. Por eso basamos nuestro proyecto en toda esta zona. Dejadme que os explique también un poco el equipo que me llevé y por qué decidí este equipo, ¿no? El proyecto estaba totalmente orientado a hacer retratos y retratos que dignificasen a estas personas. Sabíamos que iban a ser gente humilde, con pocas condiciones, ropa de lo más humilde, etcétera. Pero la idea es que esta gente saliese como de portada de revista, ¿no? Como el resto de trabajos que realizamos con otras marcas, cuando hacemos fotos con Powerade o con Nissan o con Samsung. Y tenemos estrellas como hemos tenido Fernando Torres este año, o Jessica Ennis, o Teddy Riner, como cada año. El interés es que se vean como personalidades
elitificadas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que se vean dignas y que sean personas que transmitan ese respeto, ¿no? Entonces nuestra idea, siempre que hago un retrato intento conseguir eso, intento conseguir que el modelo o la modelo, sea quien sea, de la condición que sea, de la condición económica que sea, salga dignificado, y ese es uno de mis principios, y a menos que tenga un objetivo muy concreto, el principal requisito es que la persona sea dignificada, ¿no? Entonces, para ello, creo que es importante dar un aspecto comercial. El aspecto comercial siempre sube de nivel la foto, da que la persona parezca famosa, importante, porque lo relacionamos con anuncios. Y para eso nada mejor que la luz artificial, ¿no? Una luz que contraste, que no sea muy evidente, pero que a la vez sea obvio que esa no era la vista natural de mis ojos, ¿no? Para eso decidí pues trabajar como suelo trabajar con esas personas famosas, es decir, trabajar con retrato ambiental, incluir una parte de paisaje donde fuese posible, mientras que el tiempo lo permitiese, y trabajar con una iluminación sencilla de una sola luz complementada con la luz del sol que iluminaría a mi modelo. Y para mantener mi paisaje en un segundo plano utilizaríamos un filtro ND variable, del cual he hablado en multitud de ocasiones en mi página web, en mi blog, el cual me permite subexponer el fondo dándole un toque dramático, consiguiendo que los fondos tengan una impresión de estar allí, pero no de ser protagonistas, y con el flash poder iluminar a mi sujeto de forma correcta y que quede interesante, ¿no? Y que resalte. Después os enseñaré unos resultados, pero quería primero enseñaros sobre el equipo que hemos utilizado, por qué y cuál nos llevamos. Aquí podéis ver, soy un gran fan de los Octavox, me encanta la luz suave que aportan, y desde Cube Studio, pues como sabéis, tenemos una tienda online y vendemos softbox plegables. En este caso vendemos estos softbox plegables de 110 centímetros de diámetro, Octavox. Para ello, como en estas sesiones iba a contar con un asistente, decidí llevarme un pie lo más compacto posible para poder llevarlo en nuestra mochila. Pensad que todo el proyecto se hizo a pie, fueron 15 días caminando, unos 150, 200 kilómetros a pie, con todo en nuestras espaldas, ¿no? Entre mi asistente y yo teníamos que llevar no solo nuestra ropa y nuestro equipo, sino también nuestro equipo profesional, es decir, las cámaras, los flashes, los softbox, etcétera, etcétera, ¿no? En mi caso, para el equipo de fotografía, conté con esta mochila que podéis ver ahí, la podéis ver mejor en esta foto. Es una Kata Bumblebee Ultralight. Ahora tienen una gama de este producto Ultralight que son mochilas súper ligeras, pero a la vez ofrecen una grandísima protección, y la verdad es que fue muy cómoda, ¿no? Kata fue parte de este proyecto y estamos muy agradecidos por ello. Además, fueron muy majos, y en enero se va a publicar un artículo en la página web de Kata sobre este viaje. A nivel de iluminación, como digo, acompañando el Octavox necesitábamos un flash potente pero portátil, ¿no? Era una gran dificultad. Aquí en el estudio cuento con equipos de hasta 1200 vatios, que sería mi elección del equipo para hacer esto al lado de mi casa, ¿no? Pero la portabilidad en este caso era súper importante, y mi equipo de 1200 vatios tiene un peso descabellado. Estamos hablando de que con una sola cabeza, como ha sido el caso que nos hemos llevado en este proyecto, y el generador, hablamos de casi 15 kilos, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido. Nos decantamos por un flash mucho más pequeño y portátil, que es el D4 HSS. Hasta ahora lo vendía Strobim en Europa, pero Strobim cerró sus puertas en octubre, no creo, o en septiembre, y dejaron de fabricar, o sea, dejaron de importar. Por lo que yo me puse en contacto con el fabricante original, que es un fabricante de China, y bueno, estaban ellos buscando un distribuidor también, así que empezamos a trabajar juntos y vamos a ver dónde nos lleva esto, ¿no? La verdad es que es un producto con muy poca demanda, porque son productos que tienen un precio bastante elevado, y es difícil, o sea, no tienen tanto movimiento como otras cosas como los softbox y otros accesorios, ¿no? Entonces es algo que ahora mismo solo traemos bajo pedido. Si estás interesado en una de estas unidades, nos lo puedes decir por correo electrónico y te la podemos conseguir.
La gracia de este flash son varias, ¿no? Lo primero es lo compacto, como podéis verlo, ahí está todo. Ese flash, ese pequeño mochilón que lleva encima, es la batería, y todo junto con la batería no pesa ni 2 kilos. Entonces es un flash de 400 vatios, con una tecnología IGBT, lo que permite sincronizar incluso a alta velocidad, cosa que nosotros no hemos utilizado porque utilizamos el filtro ND por el tema de la tonificación que aporta el filtro ND, que nos gusta mucho. Pero este flash de por sí puede, si no tuviésemos un filtro ND, podría realizar este tipo de fotos igualmente, porque puede sincronizar hasta 1.8000 con muy poca pérdida, ¿no? La misma pérdida que tienes al aplicar un filtro ND, con lo cual es genial, ¿no? Es un ahorro, porque un filtro ND variable como el que nosotros trabajamos tiene un coste de casi 200 y pico euros, con lo cual este flash prácticamente podríamos decir que incluye esa función, ¿no? Por último, el pie, como decíamos, un pie muy compacto, es un pie de 4 o 5 secciones en este caso, que se pliega a un mínimo de unos 50 centímetros y es ideal porque puede ir dentro del Octabox y todo junto en un lateral de la mochila, es muy fácil de llevar. Estos pies, de todos modos, si no tenéis un asistente en exterior, tienen un peligro, y es que pueden vencer muy fácilmente. Recomendamos siempre el uso de bolsas de arena o contrapesos. En este caso, Saman, mi asistente y traductor, aguanta la luz en todas las ocasiones, ¿no? A nivel de material, ¿qué más? El filtro ND que nos llevamos es de Lightcraft Photo, que como sabéis es el filtro ND que utilizo. Ahora acaban de sacar un filtro nuevo y me lo van a mandar para hacer una revisión, y espero poder poner algo pronto en el blog. Y a nivel de cámaras llevamos una Nikon D800, y casi todos los retratos, bueno, todos los retratos de hecho de esta serie fueron realizados con un Nikon 105 F2 DC, que es una lente de la cual estoy enamorado y con la que trabajo constantemente. Os voy a dejar ahora con un pequeño vídeo de uno de estos shootings, creo que es de este mismo del que estáis viendo las fotos, que fue cuando tuvimos la oportunidad de tener a alguien sacándonos fotos de detrás de las escenas, y veréis un poquito cuál era mi forma de trabajar, ¿no? Sobre todo las mayores dificultades aquí, más allá de la iluminación, que bueno, es más de lo que solemos hacer todos los días, fue el tema de la comunicación con los modelos, ¿no? Estos modelos no hablan inglés, y por mucho que yo hablase con mi traductor y mi traductor hablase con ellos, no deja de ser un poco más complicado y hay que tener un poco más de paciencia. También es gente muy mayor, estamos hablando que hemos hecho fotos de una persona de hasta 98 años, y con lo cual tampoco podíamos tenerles demasiado tiempo, ¿no?, al sol, y haciéndoles fotos se agotaban muy deprisa. Había que pensar rápido, tener claras las ideas. En este caso fue una de las fotos más bonitas. Tenemos aquí el monte Amadablam justo detrás, que es precioso, y claro, teníamos que sacarlo en la foto, ¿no? Este proyecto fue un proyecto personal, aunque hemos tenido el apoyo de algunas marcas. Aún así, esto ha sido prácticamente totalmente financiado por mí, por el amor al arte, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, evidentemente, llevar a cabo un proyecto de estas características tiene unos costes, y son unos costes elevados, pero nada que unas vacaciones no te puedan costar, ¿no? Entonces, aquí, para que os hagáis una idea, lo hemos hecho todo por nuestra cuenta, no ha habido agencias de por medio, no ha habido más allá que el gasto para contratar a un asistente traductor y pagar nuestros propios costes de viaje, ¿no? En este caso, pues hemos intentado reducir al máximo los costes de viaje. Mi mujer venía conmigo y evidentemente hemos tenido una parte de disfrutar este viaje como tal. Incluso diría que la parte del proyecto fotográfico ha ayudado a que nos insertemos más en el mundo de Nepal, muchísimo más que la última vez que estuve en 2008, donde simplemente pude pasar por la superficie, ¿no? Aquí hemos pasado horas con personas de allí, hablando con ellos, gente que probablemente nunca había tenido un turista en su casa. Nos hemos tomado 1 millón de tés en casa de gentes, y todo esto nos ha enriquecido el viaje como tal, ¿no? Más allá del proyecto y de sus objetivos y de lo que vaya a hacer con estas fotos, ¿no? La experiencia es mucho más valiosa que ninguna otras vacaciones que haya realizado, y he estado en bastantes países y en ninguno de ellos me he metido tan adentro
de las culturas como en este proyecto, ¿no? Porque el hecho de la excusa de las fotos nos ha llevado a conocer a la gente local muchísimo más. En cualquier caso, nuestro primer itinerario fue evidentemente volar hasta Katmandú, donde es la capital. Lo hicimos vía Barcelona y vía Delhi. Y bueno, en un par de días estábamos en Katmandú. Tuvimos una serie de problemas porque nos perdieron el equipaje, con lo cual tuvimos que posponer nuestro itinerario porque teníamos que esperar softbox, pie de luz, todo esto iba en la maleta embarcada y con lo cual todo eso había desaparecido, ¿no? Entonces estuvimos esperando unos 5 días. En ese tiempo pudimos disfrutar de otras zonas de Nepal, como el parque de Chitwan, que está por aquí en el sur. Es un parque espectacular, brutal, perdón, aquí abajo. Es espectacular y definitivamente vale la pena. Podéis ir en elefante, podéis, si tenéis muchísima suerte, ver tigres o, en este caso, como nosotros tuvimos la suerte de poder fotografiar un rinoceronte. En cuanto recuperamos nuestro equipaje y volvimos a Katmandú, nuestra intención era ir desde Giri, que está aquí, hacia el valle del Everest, y en esta ruta es donde procederíamos a realizar las fotos, ¿no? Para llegar a Giri, bueno, la forma más económica era un autobús que nos llevó por todo este camino, una carretera realmente mala, unas 12 horas de autobús, hasta que llegamos relativamente cerca de Giri, donde el autobús finalmente rompió y parecía que tendríamos que hacer noche por esa zona y retrasarnos uno o 2 días más para poder llegar a este destino, sin saber muy bien cuándo podríamos coger otro autobús después. Todo esto, el tema de tickets de autobús, etcétera, lo puedes hacer por ti mismo, porque la mayoría de paradas de autobús locales, aunque son bastante rudimentarias, hay alguien que habla inglés, te puede echar una mano. En este caso, mi traductor, Saman, se ocupaba de todo esto y él nos ayudó muchísimo. Para que os hagáis una idea, Saman tiene un coste diario de unos $25, es decir, es realmente muy bajo y él se paga sus gastos, con lo cual recomiendo absolutamente coger a un guía, un asistente. En nuestro caso yo tenía muy claro por dónde quería ir, ya había estado en Nepal y tenía muy claro lo que quería hacer, con lo cual él hacía lo que yo le pedía. Y lo importante con un guía es que no os dejéis engatusar para que os lleve donde él quiera, sino que tengáis claro dónde queréis ir, ¿no? Nuestro autobús de hecho rompió en este paso de montaña aquí arriba y bueno, para que os hagáis una idea de cuál era nuestro autobús, tenemos una pequeña foto que hizo mi mujer. Podéis ver, este es el autobús en el que fuimos unas 12 horas. Había más gente a veces, otras veces había menos gente, pero vamos, venía siendo... esto es la tónica general en Nepal. Una vez llegado a Giri, empieza la parte de caminar. De hecho no nos quedamos en Giri, nos quedamos en un pueblecito muy cerca. Y de ahí la mañana siguiente empezamos a caminar todo el camino hacia arriba, ¿no? Poder llegar hasta la zona de arriba lleva alrededor de una semana y es la parte más interesante, ¿no? Luego un poco llegas a Namche Bazar y cambia todo un poco más, porque en la zona más turística, que vendría a ser, porque la gente suele volar desde Katmandú hasta Lukla, que está en esta zona de aquí arriba, y desde ahí en un día, aquí está Lukla, perdón, y desde ahí en un día se plantan en Namche, ¿no? Namche es la capital de los Himalayas y es desde donde se hace base para todas las rutas, vayas prácticamente a donde vayas de la zona del Everest, ¿no? Tanto al Everest como al Choyu, como a Tame, como a cualquier otro sitio, ¿no? Al Lhotse, al Island Peak, etcétera. En nuestro caso, cuando llegamos a Namche nos llevamos una grandísima sorpresa, ¿no? No esperábamos para nada, después de una semana caminando entre aldeas pequeñitas en las que te cruzabas con 4 o 5 turistas más, pero poco más, no nos esperábamos para nada llegar a una capital donde creo que me dijeron que hay una media de unos 1000 turistas al día en esa ciudad, en octubre, que es la temporada más alta. O sea, os podéis imaginar el cambio, ¿no? Está lleno de tiendas, lleno de todo preparado para el turista de trekking. Te venden lo que quieras, desde palos de trekking hasta linternas, hasta ropa técnica, etc. Y bueno, fue un poquito no tan bonito como el resto que habíamos realizado, ¿no? Desde Namche teníamos intención de seguir subiendo y subir bastante más arriba, pero hasta Gokyo Peak, que sería, creo, si no me equivoco, es esta zona de aquí. Pero Gokyo estaba inaccesible por la nieve
así que nos dimos media vuelta y tuvimos que bajar, ¿no? Tuvimos que bajar de altura porque había peligro de avalancha. De hecho, mientras nosotros estábamos allí, murieron 3 turistas en una avalancha, y luego este es el lago de Gokyo, que es donde queríamos llegar, pero no fue posible, y nos quedamos por la zona más baja, ¿no? Llegamos hasta Tengbokche, donde hicimos las fotos del lama que veréis después, y poco más en esta zona. De vuelta decidimos no caminar todo el camino hasta abajo para volver a pasar por donde ya habíamos estado, sino que decidimos coger un vuelo desde Lukla, que, bueno, por $200 más o menos te llevan hasta Katmandú en cuestión de media hora, ¿no? Lo cual, si estás de vacaciones y quieres ganar tiempo, una semana es muchísimo tiempo y puedes hacer otro tipo de cosas también, ¿no? A nivel logístico, todo es mucho más fácil de lo que parece. Dormir en las casas de acogida que hay en estos caminos son como pequeños hoteles, llámale como quieras, ellos llaman tea house, y estas son como casas de dueños que tienen como hostales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tienen unas cuantas camas y en algunas puedes acceder a habitaciones privadas, prácticamente en todas, y es muy barato dormir. Dormir incluso en algunos sitios es gratis, siempre y cuando te quedes a comer allí, y la comida realmente es poca. Por mucho que te digan por ahí, lo que suele ser lo habitual es que te digan que el presupuesto tiene que ser de unos $20 por persona diarios, pero en nuestro caso casi en todos lados fue menos. Sí que es cierto que a partir de Namche los precios se multiplican, pero multiplican muy muy fuerte, y de hecho en las partes más altas, como puede ser más cerca del campo base del Everest, etc., los precios son muchísimo más caros, ¿no? Para que os hagáis una idea, el precio de una botella de agua en Katmandú pueden ser unos céntimos de euro. En cuanto llegas ya a la zona de montaña de Giri, etcétera, ya te empiezan a cobrar un poco más, ya pasa los 50 céntimos o por ahí. Y cuando llegas a Namche, no recuerdo ahora el coste, pero Namche es relativamente barata, pero creo que era alrededor de €1 la botella. Y en el campo base, por lo que nos dijeron, puede llegar a 4 euros por botella de agua. Piensa que estás haciendo trekking, necesitas mucha agua, y la gente no quiere arriesgarse a beber agua de los ríos, con lo cual la gente compra agua embotellada constantemente. Nosotros tomamos otra decisión, utilizamos un purificador de agua portátil, que es una pequeña herramienta. Coges agua de cualquier sitio, le metes esa herramienta durante un minuto y te saca agua potable, ¿no? Es un purificador ultravioleta. Desde luego nos costó 50 euros y nos ahorró muchísimo más en litros y litros de agua que bebimos, y funcionó a la perfección. Así que también, en caso de que queráis hacer algún proyecto o algún tipo de viaje al tercer mundo, os recomiendo que os llevéis un purificador de estos, porque es una garantía de salubridad y que no vais a coger una diarrea a la primera de cambio, ¿no? Que te puede arruinar un viaje totalmente. A nivel logístico, todo es muy sencillo, lo puedes hacer todo por ti mismo, no te hace falta un guía para nada, pero si queréis algún guía, luego en los créditos os voy a recomendar una agencia, que en nuestro caso fue la agencia que nos consiguió un vuelo de última hora de vuelta de Katmandú para intentar librarnos de una tormenta que venía, y es de un chico español, Miquel, que vive en Nepal desde hace 20 años y tiene una agencia ahí, y es realmente una agencia súper práctica, ¿no? Cualquier cosa te la puede solucionar, tiene muchísimos contactos y de precio no era nada caro. Así que yo no recomiendo coger un viaje totalmente organizado, pero sí que si necesitáis vuelos o cualquier cosa, recurrir a alguien local que tendrá mucho más acceso a ello. Antes quería explicaros un poco el concepto de las fotos que realizamos en cada uno de los shootings que hice. Intenté conseguir una foto ambiental que mostrase un poco la vida de esta persona de una forma muy simplificada, y por otra parte un retrato más directo, ¿no? Un retrato más cercano, como, bueno, en este caso pues de Chitin tenemos este, o tenemos este otro, ¿no? Entonces este tipo de fotos que son un poco más directas, más contundentes, y luego por otra parte las fotos un poco más ambientales. Estas son las fotos más interesantes desde el punto de vista de la iluminación, porque son en las que jugamos con una iluminación balanceada entre el flash que utilizamos para nuestro modelo y la luz ambiente que tenemos para nuestro paisaje. Esto es algo que llevo haciendo desde hace ya mucho tiempo, y es quizá mi parte favorita de la fotografía, ¿no? El combinar la luz ambiental con luz artificial y conseguir ese balance
que queda tan bonito como podéis ver. En este caso, una de las cosas que tiendo a hacer normalmente, y que podéis ver en la mayoría de los retratos, tanto aquí como en otros, es tiendo a subexponer el fondo para conseguir resaltar al modelo, ¿no? En este caso, como podéis ver, el fondo siempre lo subexpongo entre alrededor de un paso, y eso hace que el modelo llame mucho más la atención, ¿no? En algunas de estas fotos podéis ver eso. En esta de aquí, que es quizá una de las fotos más importantes, no se da así, pero tiene una explicación, ¿no? El fondo no está muy subexpuesto como hubiese querido, por la diferencia de rango dinámico entre la parte iluminada de la montaña y la parte en sombra de la montaña. Estas diferencias de exposición, evidentemente, y poder utilizar un flash en una situación como esta, es decir, si yo hiciese esta foto sin flash, tendría que exponer para el fondo y conseguiría unas sombras horribles en mi modelo que harían que no destacase para nada, ¿no? Que no fuese la protagonista, no conseguiría esa tridimensionalidad que le aporta la luz del flash y no conseguiría esos tonos y colores en mi modelo, ¿no? Entonces, para poder utilizar un flash a la hora que estés en exteriores tienes dos opciones. Puedes trabajar en sincronización de alta velocidad, porque evidentemente queremos un desenfoque, y para conseguir ese desenfoque necesitamos compensar el diafragma que abrimos para el desenfoque con una velocidad de obturación más rápida para que la luz natural no sea tan potente, y necesitamos ese desenfoque, y por lo tanto necesitamos o bien sincronización de alta velocidad para poder sincronizar a velocidades de 1.2000, 1.4000, o necesitamos un filtro ND para restarle velocidad a nuestro ambiente, restarle potencia de luz al sol, y luego poder compensarlo con un flash también a más potencia, ¿no? Entonces, cualquiera de esas dos opciones, en este caso el D4 permite la función de alta velocidad, pero estas fotos están realizadas con el filtro ND porque, como decía, el filtro ND me aporta un tono que me gusta mucho y que es característico en mis fotos, y que me ahorro de crearlo a la hora de desaturar, etcétera, en Photoshop, y porque lo puedo obtener directamente con el filtro, que es una de las razones por las cuales utilizo este filtro. Entonces, para crear eso, lo que hago es utilizar una foto primero con el filtro, donde veo que el paisaje queda como yo lo quiero, subexpuesto como yo lo quiero, y a posteriori añado el flash para dar la iluminación que yo quiero a la parte del modelo, ¿no? Esto sería un poco en la línea de la iluminación por capas. Primero iluminamos para el fondo con la luz ambiente y después iluminamos para el modelo con nuestro flash para complementar la foto. Se puede hacer de muchas formas, pero esta es la más fácil, ¿no? Primero iluminar el fondo, que es la parte que tenemos menos control, y por último luego el flash, que ahí sí que podemos jugar con la potencia del flash para ajustarlo a las necesidades que tenemos. Si primero ajusto el flash y después tengo que reajustar porque el fondo no me gusta cómo queda, voy a tener que cambiar el flash otra vez, con lo cual es mucho más fácil empezar por la luz que no podemos controlar tanto y después pasar a la otra. A nivel de las fotos, voy a ir mostrando algunas de ellas. Como veis, son todas muy parecidas en un tono, que es algo que creo que es necesario, evidentemente, diferentes condiciones atmosféricas, dependiendo del día, dependiendo de la altura a la que estábamos, pero todas ellas en una línea relativamente parecida. Esta es una foto de la cual estoy bastante orgulloso porque no fue fácil conseguir una audiencia. Es uno de los lamas superiores del monasterio de Tengbokche, y evidentemente pues tuvimos que pedir una audiencia con él, explicar el proyecto, plantearle si quería participar en él, y se prestó. Así que tuvimos unos minutos, muy poquito tiempo, para realizarle un retrato a este lama. No es el Dalai Lama, pero se le parece bastante a este lama de Tengbokche. Este es un caso interesante también. Este es uno de hecho el único superviviente que queda. Sobrevivieron 4 Sherpas a una expedición que hubo, y fue una de las expediciones más famosas porque murieron muchos Sherpas, murieron como 20 y pico Sherpas. Y él fue uno de los 4 supervivientes, y a día de hoy el único que queda con vida, ¿no? Luego se retiró de la montaña y vive de una forma absolutamente humilde, aunque hace poco se celebró el 50 aniversario o el 40 aniversario de este evento, y se le recibió con todos los honores en Katmandú, y se hizo una fiesta de la cual él fue el protagonista, y lo llevan en coche oficial por Katmandú, etc. Pero el resto del año él vive en Namche Bazar, y de la forma más humilde que os podéis imaginar. Es decir, esto es el patio de su casa, y ahí tienen la madera que queman en la hoguera, o sea, de una forma de lo más humilde, ¿no? Esta de aquí es una de las más interesantes también. Es probablemente la mujer más anciana de todo el valle, tiene 98 años, y nadie me supo decir
que conociesen a una mujer más anciana que ella. De hecho, a ella la conocía todo el mundo. Y mientras estábamos haciendo las fotos, su amiga apareció y, bueno, ella también se interesó por nosotros, nos vio haciendo las fotos y le hizo gracia, empezaron a reírse entre ellas y le hicimos unas fotos a ella también. Sobre retratos más cercanos, lo que he utilizado es una técnica de retoque que luego os explicaré un poquito, que es una variante del famoso efecto Dragan, que básicamente lo que hace es resaltar sobre todo las hendiduras en la cara, ¿no? Las arrugas y las marcas faciales, de manera que es un procesado que queda muy bien con gente mayor o con gente que ha tenido un cutis bastante trabajado. Es lo contrario de lo que normalmente realizo suavizados de la piel, porque con modelos ya sabéis cómo funciona y queda mucho más bonito, mucho más atractivo, mucho más estético, sobre todo cuando trabajamos pues para portadas de discos o portadas de DVDs, donde la gente pues aprecia una tez perfecta. En este caso es todo lo opuesto, ¿no? En este caso hemos trabajado resalzando la dureza de sus facciones por la vida que les ha tocado vivir y enseñando un poco cómo son ellos en realidad, ¿no? Si os fijáis, todos ellos tienen los ojos muy pequeñitos. Eso yo creo que es debido a la falta de uso de gafas de sol. Es uno de los lujos del primer mundo y esta gente, estando a esa altura, el sol es bastante potente, como sabéis, y reflejo en la nieve, y todos ellos tienen los ojos muy, muy, muy pequeñitos, que nos costaron un poco de iluminar. Al principio tuvimos que hacerlos de una forma especial, bajar la luz más de lo que normalmente querríamos para que llegase algo de luz a esos ojos tan diminutos, tan escondidos, ¿no? Bueno, hasta aquí este pequeño vídeo que he querido poner para mostraros un poco el proyecto que hicimos. Espero que os haya gustado y si tenéis cualquier duda, tanto lo podéis dejar en los comentarios del Facebook como aquí mismo en YouTube. Gracias por verlo.